El 4 de febrero de 2007... Fue creada la bestia, mestiza. Cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece, mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera que se hacía apodar como Bruno Díaz y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos. Aparece, revoloteando por el cielo, CQP, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, CQP, reaparece la bestia. CQP, con Nicolás Pisano y Matías Mosquera. La mística está intacta. Estoy asustado, hace mucho. La cantidad de muertos, la gente sola, olvidada, aislada de todo, aislada, como si no existiese, enfermos, en cuarentena perpetua, separados, sin poder tener una vida normal. Tienen prohibido tomar el transporte público. Tienen prohibido participar de actividades sociales. Tienen prohibido entrar a un bar. Tienen prohibido reunirse. Los prohibidos. Siempre me dio miedo eso. La prohibición. Y cuando pensás que el mundo baja la curva de casos, que el mundo se inmuniza, hay un rebrote. Porque este virus siempre estuvo ahí y le tengo terror. Me pone más hipocondríaco y temeroso que nunca. Me hace perder la fe. Me hace no pensar en el futuro. Me da ganas hasta de morirme a veces. Un virus que discrimina, que mata sin darte ninguna posibilidad de salvación. Lleno de egoísmo, de la mierda más absoluta. Un virus blanco, hegemónico, letal, que se lleva puesto al indefenso, que te vuelve invisible. La pandemia eterna rebrota en todos lados, no solo en la tierra de la libertad. ¡Qué pandemia mundial! El ser humano. Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas, mientras en Tallahassee, Florida, una camioneta arrolla a un grupo de manifestantes que después se abalanzan sobre ella. Todo este sábado, cuando en la capital tejana también estallaba la tensión entre activistas y la policía. En las últimas horas, la ira por la muerte de George Floyd se ha desbordado en una docena de estados y las protestas ya tienen saldo rojo. Un agente federal murió por un disparo en Oakland, California, y un joven de 21 años murió por una bala perdida durante una manifestación en Detroit. En Nueva York, estas imágenes proporcionadas por la policía muestran a los manifestantes atacando a los uniformados. La violencia no es la respuesta, aunque apoye las causas, dijo el gobernador. Y con las consignas resonando en la Casa Blanca, el presidente agradeció la protección del servicio secreto y confirmó que está dispuesto a responder con mano dura en Minneapolis. We have our military ready, willing and able if they ever want to call our military. But we can have troops in the ground very quickly if they ever want our military. En contraste con los incidentes que se han presentado en varios estados, también hubo manifestaciones totalmente pacíficas como esta, que llegó hasta las escalinatas del Capitolio para exigir justicia. Entre sus consignas, el fin del racismo contra las minorías. Que seamos negros, seamos latinos, seamos inmigrantes.
hemos experimentado racismo y discriminación en este país. Como él, miles marcharon hoy en Cleveland, Ohio, o tomaron las calles de Filadelfia, lo mismo que en San Francisco, todos unidos por el mismo sentimiento. Si te pones la camiseta, deberías saber por qué. Aunque digas que no me meta, deberías saber por qué te va. LeBron James publicó: ¿entienden ahora o les sigue pareciendo borroso? Lo puso manifestándose contra el racismo, y así muchas personalidades. Gente que está de un lado de la mecha. Hoy vamos a hablar de gente que está del otro lado de la mecha también. De los dos lados. Se va a encargar Mosquera en un rato de eso. Pero sí, LeBron nos sigue pareciendo borroso. Eso es lo tremendo. No hay que irse a Norteamérica, porque esto no es algo de los gringos que están locos, porque es fácil decir eso. A mí me mandan el video, ¿viste? Y me dicen, no, ¿viste? Están locos los gringos. Acá pasa, con los indígenas, con la gente de la villa, con mis vecinos, con los invisibles. El gatillo fácil, la bala perdida, esta mierda de la doctrina de la mano dura. Nosotros siempre hicimos un programa borroso. Nunca sabemos qué responder cuando nos preguntan de qué se trata CQP Radio, cosas que pasan. De música, capaz. De humor, a veces. De entrevistas, también. De cocina, claro, también. De historias y cuentos, sí, claro. Eso nos gusta. Pero ahora me doy cuenta que en todo caso siempre CQP es un manifiesto de lo que sentimos. A veces más o menos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Muy pocas veces con diferencias entre Mati y yo. Muchas veces aprendiendo de cómo Mechi nos enseña a ser mejores tipos incluso. Otras veces tratando de madurar, pero siempre manifestándonos. Y siempre nos manifestamos. CQP es un programa de música cuando cierran los centros culturales. Es un programa de humor cuando tenemos que aprender a reírnos de ciertas cosas. Es un programa de entrevistas cuando alguien quiere decir algo y no tiene dónde, o nos interesa qué tiene para decir, o qué sé yo, queremos contar algo que no escuchamos en otro lado. Es de cocina porque nos gusta cocinar y nada más, tampoco le voy a encontrar un misterio a eso. O a veces nos sirve para reciclar algo, ¿no? Y aprender a cocinar más barato en tiempos donde cuesta, pero nos gusta cocinar, estamos aprendiendo a cocinar. Este programa es de cuentos porque creemos que los cuentos hacen bien y nos gustan, pero también hay programas que son de todo junto, ¿no? De música, cuentos, historias. Y sí, tenemos esta extraordinaria bendición de hablar en un micrófono. Y esta semana CQP será para decir, entre otras cosas, que nos duele la muerte de George Floyd. Y eso nos trajo de nuevo otros dolores. El dolor de Luciano Arruga, muerto por la violencia. La semana pasada le dedicamos el programa a Ramona, vocera de la Villa 31, muerta por la discriminación y la violencia, ¿no? La pobreza y la violencia. Y así hay tantas y tantos. Estamos cargados. Será un programa cargados de cosas lindas también. La mecha está encendida, pero hay humanos de los dos lados. Les hablaba recién de LeBron James. Hay historias lindas por contar también. En un rato les cuento de qué va el CQP de hoy.
pero para contarles de qué va, sepan entender, necesitaba desahogarme. Estoy empapado de mensajes de sálvese quien pueda, de peligrosos mensajes de egoísmo, de individualidad, de no pensar en el otro, y necesito sacarlos. Me da mucha bronca, me da ganas de llorar cuando veo una marcha en un country. Queremos la libertad, estamos cansados de estar en casa. CQP es este programa y a mí me salva. Perdónenme. Me ayuda en la catarsis. Estas son las últimas palabras de George Floyd, el hombre de 46 años, al que el lunes un policía de Minneapolis sujetó en el suelo durante 7 minutos, con la rodilla contra el cuello, hasta que lo asesinó. ¿Qué es mi cara, hombre? No he hecho nada grave, hombre, por favor, no puedo respirar, por favor, hombre, por favor, que alguien, por favor, hombre, no puedo respirar, por favor. Luego emite un sonido inaudible. Hombre, no puedo respirar, mi cara, no puedo respirar, por favor, otro sonido inaudible. No puedo respirar, mierda, quiero, no me puedo mover, mamá, no puedo, mi rodilla, mis huevos, estoy acabado, tengo claustrofobia, me duele el estómago, me duele el cuello, me duele todo, un poco de agua o algo. No puedo respirar, agente, no me mate, me van a matar, hombre. Vamos, hombre, no puedo respirar, me van a matar, no puedo respirar, por favor, señor, por favor, no puedo respirar. 7 minutos así. Cuánto dolor, ¿no? La rodilla del gringo está más cerca de lo que vos pensás. Personas que desaparecen en manos del poder oficial, personas que mueren, y cuando vemos estas noticias no vemos el color de piel, barrio, pueblo de origen, cultura, y quizás sea un buen momento para empezar a verlo, y que, como dice LeBron James, dejes de ver todo tan borroso. Voy a remar los ríos de asfalto, mi bicicleta no vuela muy alto, va a la altura de los ojos y no la ves. El cerebro se divide en hemisferios opuestos, uno lo llaman izquierdo, otros lo llaman derecho, pero se mezclan al actuar, tal vez no sean tan distintos al final. Voy a retomar el rumbo atento, que cuida el modo en que caminas, que cuida el modo en el que hablas. La inseguridad tiene gorra levantada, contesta muy mal. La inseguridad recién le crecen los dientes, pero te puede morfar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hace tan tarde por este lugar? Tranquilo, solo vengo siguiendo un ritmo, buscando dentro mío y por afuera el sentido que puedo darle a las palabras con el que el prejuicio se calla. Pero mi inseguridad se refleja en tus ojos, me hace pestañear. Tu inseguridad te mantiene corriendo en la oscuridad. Nuestra inseguridad nos ocupa pensando lo que el de al lado hará. La inseguridad recién le crecen los dientes, pero me pudo morfar. Al paredón, boom, boom, che, 1 a 1. 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 Detrás de esa pared de ladrillo que tanto te pusieron de fachada,
porque así mostrás un poco de esa coraza que te va dividiendo de alrededor. Te gusta encerrarte, porque eso es solo lo que te enseñaron. Nombre a nombre, juicio a juicio, vamos creciendo, haciendo la más dura. Y esa dureza que tanto tapamos, que tanto recubrimos, esa dureza es la que quiero tirar, a la esencia iremos ahora. Cosas que pasan. CQP Radio. El último baile terminó. La música se fue en fade. El confeti ha sido barrido a un costado. Todos se han ido a casa. Queda un ex deportista de 57 años, sentado en una casa que ni siquiera es suya. Mientras guardan las cámaras y un asistente de producción, con las manos frías, le retira el micrófono sujeto a su cadera. Michael Jordan se queda solo. Basado en el documental de 10 capítulos de ESPN sobre su vida y su lugar frente a los Chicago Bulls dominantes en la década del 90, solo es una posición familiar. Jordan tiene $1.000 millones, una franquicia de segunda categoría de la NBA, que debe volverlo un poco loco, y lo que parece ser un foso entre él y las personas con las que ha pasado los últimos 40 años de su vida. En The Last Dance, los guardaespaldas de Jordan recibieron más tiempo de aire que sus hijos, apenas presentes. Su primera esposa, Juanita, con quien estuvo casado durante 17 años, no fue mencionada. Su actual esposa, Ivette Prieto, tampoco fue entrevistada. En cuanto a las personas involucradas en el juego que dominó como nadie, solo pueden describir su grandeza, intensidad y ataques de ira a la distancia. Ninguno puede describir a la persona debajo de ese caparazón quebradizo. Nunca los dejó entrar, y habría necesitado un machete para abrirse camino hacia la persona que estaba dentro. La única conexión humana que Jordan parece compartir con los demás es el respeto a la distancia por los compañeros de equipo con los que iría a la guerra, o la animosidad hacia aquellos contra quienes guarda rencor. Personas dignas de venganza. Ya no habla con su antiguo amigo Charles Barkley, debido a las críticas de Barkley de hace algunos años sobre decisiones de gestión de Jordan para los Hornets. Mantiene a las personas a una distancia emocional similar a la que sus amados guardaespaldas de hace años mantuvieron alejadas a las multitudes adoradoras. En los últimos 2 episodios de The Last Dance dieron un giro tan bien curado como pudieron. Su entrenador, Phil Jackson, dijo que Jordan vivía en el momento como nadie con el que haya estado. Esa es ciertamente una forma de describirlo. Otra forma es decir que Jordan se encontró ante un congestionamiento emocional. Parecía temer que si alguna vez comenzaba a expresar sus sentimientos, tal vez nunca podría detenerse. The Last Dance sugiere que Jordan tenía que ser así, que ese era el precio de su grandeza. Sé monomaníaco, mantenete alejado de las personas que te rodean, sé el matón, y cuántos anillos acumules y cuánto dinero ganes es como mantienes el puntaje. Como escribí la semana pasada, esto es absurdo, una tontería de fantasía. La historia de los deportes está salpicada de ganadores que se preocuparon por las personas que los rodeaban y por la sociedad en general. Maya Moore, probablemente la mejor jugadora de la historia de las mujeres, se tomó 2 años del básquet en su mejor momento para luchar junto a su familia por un hombre encarcelado injustamente, un hombre llamado Jonathan Irons. Esa es la forma en la que eligió usar su fama. Pero Jordan nunca ha buscado otra forma de ser. En la mirada magistral de Wright Thompson, a Jordan a la edad de 50 años, le confesó sobre su necesidad de ser el número 1. Me ha consumido mucho, yo soy mi peor enemigo, me empujé tanto a mí mismo que todavía vivo con esa inercia. Estoy viviendo con eso, no sé cómo deshacerme de eso, no sé si podría. Este es alguien torturado por su necesidad de encontrar el éxito. Sin embargo, es imposible no preguntarse, dada la ausencia de éxito que Jordan ha tenido en el mundo del básquet desde su tiempo con los Bulls, si se ha convertido en un Al Bundy con $1.000 millones, hablando de los días de gloria y todavía molesto por todos los que le hicieron mal. Tal vez algún día habrá un documental que pruebe esta aflicción del ganador que repele a todos a su alrededor, excepto a los pagados para estar a su alrededor. Esto no fue todo. Fue una hagiografía sobre la búsqueda de la grandeza de un hombre, pero también fue, involuntariamente, sobre alguien que tenía el mundo en sus manos y era ajeno a cómo, con cada año que pasaba, su propio mundo se hacía más pequeño. Después de mirar el documental de 10 capítulos sobre Chicago Bulls, ¿realmente alguien aún quiere ser como Mike? Esto, a través de su artículo en The Nation, titulado Alone, es lo que se pregunta Dave Zirin, uno de mis periodistas preferidos a la hora de consumir deporte. Justamente porque Zirin siempre hurga en la basura, en los restos, en lo descartado por la maquinaria magnífica en la que se ha convertido el deporte. Maquinaria que alabamos. Sin duda que The Last Dance nuclea a la perfección todos los componentes. La NBA, ESPN, Netflix, la habilidad inigualable de los Yankees para contar historias.
Y en este caso, sobre el mejor de todos los tiempos, del deporte que quizá mejor mezcla la magia y la improvisación con el trabajo y la estrategia. Ninguno de estos dos componentes se pierde nunca en el básquet. Michael Jordan era una bestia competitiva a la que no le alcanzó el talento, sino que fue moldeando su cuerpo, sus conocimientos sobre el juego, pero sobre todo su mente. Una mente ganadora, como quizá nadie tuvo, aunque a un precio altísimo. The Last Dance, sin dudas, es una joya. El que no la vio, que vaya ya corriendo. Supera a Once Brothers, otra producción de ESPN, como el mejor documental deportivo que haya visto jamás. Te mete de lleno en esa NBA mágica, recorre territorios linderos que siempre aportan algo, y todo con una narración extraordinaria que va hilando la historia con una tensión constante que nunca baja. Después de cada capítulo, uno quiere salir a comerse el mundo, como Mike. Pero ser como Mike implica también escuchar los testimonios de sus ex compañeros que salen en el documental. Compañeros que le temían. En el final del capítulo 7, admite que ganar tiene un precio, que el liderazgo tiene un precio. Si no quieres jugar así, no juegues así. Habla sobre la presión que ejerció sobre sus compañeros, sobre todos los que lo rodeaban. Mientras se le llenan los ojos de lágrimas, está a punto de quebrarse. Se va a romper esa coraza y va a abrir su corazón. Asoma el lado B del éxito. Pero el campeón pide break y la cámara se apaga. El guión del próximo documental, permítame la ironía, ya empezó a escribirse. Se llamará The Real Last Dance. Y hablarán los ofendidos, enojados y omitidos en The Last Dance. El relato de Michael Jordan sobre su historia con los Chicago Bulls. La formidable serie documental de 10 capítulos que rompió todos los récords de audiencia y de la que todo el mundo del deporte habla en estos tiempos de coronavirus y sin partidos. Hay que aprovechar la nueva demanda y The Real Last Dance ya tiene entonces los nombres de sus primeros entrevistados. Serán los familiares de Jerry Krause, el fallecido gerente general de los Chicago Bulls, a quien Jordan maltrataba hasta por su altura. Estará Horace Grant, el ex compañero acusado de soplón, y Craig Hodges, que no volvió a jugar más en los Bulls después de animarse a criticar a Dios Jordan. La lista incluirá por supuesto también a rivales a los que Jordan maltrató, hasta con mentiras para luego ganarles. Y por supuesto estará LeBron James, porque la serie de ESPN que vimos por Netflix tiene, entre otros tantos, a Justin Timberlake y hasta el expresidente Bill Clinton. Pero, curiosamente, no está LeBron, el sucesor. El que juega ahora con este documental que no fue es Ezequiel Fernández Murs, desde sus columnas en La Nación. Ezequiel fue uno de los primeros en mencionar a Hodges. Ser como Mike también implica escuchar los testimonios de los que no salieron. El de Hodges, por ejemplo, compañero en los Bulls durante los primeros 3 títulos, experimentado y efectivo triplero con fuerte opinión pública y religiosa, musulmán y defensor, ya por aquellos tiempos, de los derechos de los negros, minoría dominante en la NBA, pero aún oprimida en Estados Unidos. Hodges intentó siempre que Mike utilizara su plataforma para visibilizar esa problemática. En 1991, 4 policías de Los Ángeles le dieron una paliza brutal a un taxista negro, Rodney King. El video se hizo público y la comunidad se convulsionó. Revueltas que dejaron saldos mortales. La violencia y el abuso policial contra la comunidad afroamericana es algo que siempre existió en Estados Unidos, pero que ahora, en la era de la digitalización, empezaba a filtrarse, a expandirse y a generar caos mayores. En este contexto es en el que Hodges presionaba a Mike para que participara más y visibilizara esta situación. Tras el primer partido de las finales de 1992, el New York Times publicaba un artículo en el que Hodges criticaba el silencio de Jordan en temas sociales y políticos o por no opinar sobre la ausencia de dueños o entrenadores negros en la NBA.
sería el golpe definitivo para su carrera. Se fue yendo en fade. Nunca más nadie volvió a contratarlo. Lo mismo que le pasó a Colin Kaepernick en la NFL, quien a pesar de ser un jugador bastante decente, está sin equipo desde que en 2016 decidió arrodillarse ante el himno de Estados Unidos. No me voy a parar para mostrar mi orgullo por un país que oprime a la gente negra y a la gente de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol, y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en la calle y gente a la que le pagan por salir indemne del asesinato. Las protestas fuertes habían comenzado en 2014, con la muerte del adolescente Michael Brown en Ferguson, Missouri, a manos de un policía. Siguieron en 2015 en Baltimore, Maryland, tras la muerte del detenido Freddie Gray, nuevamente con responsabilidad policial. Terminaron de explotar en 2016 con las manifestaciones masivas en Nueva York, Chicago, Minnesota y Louisiana, tras nuevos casos de gatillo fácil en St. Paul y Baton Rouge. El gesto de Colin Kaepernick, ícono de la resistencia, hoy lo repiten miles de deportistas alrededor del mundo, como protesta a un nuevo caso de violencia policial. En Minneapolis, Minnesota, un policía torturó hasta la muerte, en plena vía pública, a George Floyd. Estados Unidos se incendia, no se aguanta más, y no es el único lugar en el mundo donde pasa. Otra de las voces ausentes en el documental, pero presente en el levantamiento de la comunidad afroamericana, es la de LeBron James, megaestrella que hoy utiliza su plataforma, sus millones de seguidores y fans, para denunciar esta problemática que no se resuelve, que se cobra vidas. Fue justo cuando LeBron ganó el título con los Cavaliers, que muchos lo quisieron sentar en la mesa del gran MJ, quien enseguida respondió con la puesta en marcha del documental. Su documental, su relato de la historia. ¿Tiene la obligación Michael Jordan de hacerle caso a Hodges? Claro que no. Tampoco nos debería importar si realmente está solo y afectado por el precio del éxito. Pero perdónenme, a mí sí me importa lo que pasa a las sombras de las grandes luces, que también me encandilan y me omnibulan y me fascinan muchas veces. Las sombras en donde están los millones que no llegan a ser como Mike. La sombra del daño mental que a veces nos genera esta sociedad hipercompetitiva que nos lleva muchas veces a sacar nuestras miserias para ganar 10 pesos más y que después nos culpa de no poder ser lo que soñamos, de no haberlo deseado lo suficiente, de no haber aplastado suficientes cabezas, quizá de no haber presionado tanto a nuestros compañeros. Mientras, al mismo tiempo, nos pone trabas y nos aleja cada vez más la zanahoria. También me preocupa que un policía sienta que la investidura institucional lo apoya hasta cualquier límite y le da el ok para matar a un negro, porque sí, porque quizá robó o porque robó. Perdóneme su majestad, pero en mi mesa solo hay lugar para los Kaepernick, para los Maradona y para los Mohamed Ali. Pero bueno, ¿a quién puede importarle venir a sentarse si estamos todos encerrados y no podemos salir? So I was taking a walk the other day, and I seen a woman, a blind woman, pacing up and down the sidewalk. She seemed to be a bit frustrated, as if she had dropped something and having a hard time finding it. So after watching her struggle for a while, I decided to go over and lend a helping hand, you know. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, oh yes, you have lost something. You've lost your life. Is it wickedness? Lamar stated his views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show. Ah, please. Ugh, I don't like it. A partir de ahora, desenchufate y déjate llevar por la magia de nuestras historias. John Henry had
a little woman, and the dress she wore was red. Bienvenidos a la magia de los textos. Cosas que pasan en los cuentos. Che, nada. Gracias. ¿Sabés lo solo que me sentía antes de que pase todo esto? Estaba lleno de miedo. A ver, sigo teniendo miedo. Incluso más que antes, y lo sabés. Pero todas las veces anteriores no tenía a quién darle la mano. Eran miedos más absurdos, como los de aquellos que no saben para dónde ir, ni a cuánto, ni cuándo, ni cómo. Lo que me pasa ahora es diferente. Es miedo del futuro. Pero porque me importa. Porque me hiciste que me interese mi yo de los 40, de los 50. Y hasta nació un deseo arrebatado de romper las barreras de mis tantas veces autopronosticada muerte a los 60. Hasta intento dejar de fumar todos los días. Bueno, todas las semanas. Puse plantas donde tenía las botellas de whisky. Me preocupa la falta de aire, los dolores, y siento culpa por seguir despierto a las 6 de la mañana. Como ahora. Va, como siempre. No puedo frenar mis ganas de celebrar cada carcajada que nos pegamos juntos. Es amor. Como cuando te mandás la cagada de escribirme a las 3 de la mañana y me pedís perdón a los 10 minutos. O amor. Como cuando enojados nos empezamos a tentar. Amor. Como las veces que nos vamos de cualquier fiesta. Eso. Ahí está. Eso que hicimos la primera vez. De encontrarnos sabiendo que la estábamos pudriendo. Qué sé yo, una cura, una salvación. Como esas citas con otra persona donde en la puerta del bar revisás las conversaciones viejas con tu ex, esperando que te diga te extraño y salir corriendo. O confesarle, mirá, salgamos pero yo todavía sigo enamorado de alguien. Pero no, nadie escribe y de pronto el bar no está tan mal y la cita pinta buena y te sentís bien por una noche, un rato, y aparecen sensaciones nuevas y personas nuevas y buenas nuevas y nuevas ganas y todo es nuevo, de nuevo, ¿entendés? Va, qué sé yo. Eso es el amor para mí. Poder ser un poco más introspectivo, no enroscado, o al menos no tanto, y regalarte un mimo, eso. Amor es regalarte un mimo. Como empezar a correr y sacar toda la porquería, o a meditar, o a cantar, o a hacer algo para vos. Que al principio lo haces como creando una nueva versión de vos, con el único objetivo de poder encontrarte dentro de unos meses y ser otro, otra, y volver a enamorarle. Y en el mambo te olvidás de aquello y empezás algo nuevo, porque vos sos nuevo. Y ahí, para mí, se dispara el amor, un enamoramiento de vos mismo. Y te acostás solo y te sentís cómodo y después compartís la cama y te sentís a salvo, que no es poca cosa, como vienen las cosas. No está mal. En nuestro chat tengo guardados 4 mensajes tuyos de más de 5 minutos. Cuando todavía no nos habíamos besado. Son megas y megas de audio que comprimen nuestra previa. Y me río solo de pensarlo. Que si los guardo es amor. Que si no os guardo es porque creo. Y creer en alguien es amor. Algún día me haces una carta, me dijiste. 15 minutos de nuestra primera cita habían pasado. Ojo, no te asustes, es porque vos escribís y qué sé yo. No te pido que me digas te quiero ni nada, solo una carta. Fa. Creíste desde el primer segundo y flasheaste tan lindo. Para mí es amor, ¿qué crees que te diga? Te fuiste hace un ratito de la primera vez juntos y no sé cuándo estará bien escribirte para decirte todas estas cosas. Que no se note tanto que estoy hasta las manos. Pero lo estoy. Por eso lo pongo en Instagram y lo digo en la radio. Para que lo sepas. Por eso subí una story apenas te fuiste y la viste al toque. ¿Sabés a qué me gusta jugar? A que recién nos conocemos. Y escribir todo un texto de cómo me siento de nuestra primera vez a pesar de que seas mi novia hace un año. Me gusta tener la conciencia de que me gustás cada vez más. Me gusta esperar tu me gusta. Tu me gusta esta declaración de lo mucho que me gusta tenerte en mi vida.
Me gusta que me escuches, que me leas y me releas tratando de entender si esto es para vos o no. Me gusta jugar y vos me devolviste las ganas de eso. Ya sé que te hubiera gustado que ponga todo esto con una foto nuestra en un aniversario que te irrita no tener. Después de lo otro no sé nada, me lo estás enseñando. Pero bueno, ahí vamos. Como en la puerta del bar en la primera cita. Che, amor, te amo. Che, nada. Gracias. Gracias. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío, la carita se lavó. Pero era tan temprano que no salía el sol y se helaron las manos y me crías de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar. Me dijo tengo frío, acércame calor, y fui con tanto brillo que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre, siempre me quiera tener. Gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre, siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser.
Las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima desechaban a éste de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a 1 millar de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico pero grandioso. Rodeábala un fuerte y elevado muro, con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del 5º o 6º mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras. Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí el caso era muy distinto. Como se podía esperar por parte del duque y su preferencia señaladísima por lo bizarro, las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas encontrábase una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba, el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura, y las vidrieras eran purpúreas. El tercero enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto anaranjado recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto blanco y el sexto violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Las ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veíase lámpara ni candelabro alguno en estos 7 salones, entre los adornos de las paredes o del techo artesonado. Ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana, levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra y prestaba a las fisionomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. También en este salón erguíase, apoyado contra el muro de poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora,
salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero un timbre tan particular y potente que de hora en hora los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los valsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud y mientras sonaban las campanas notábase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril. Pero una vez desaparecida por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura, y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión, y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista segura por lo que se refiere a los colores y efectos. Despreciaba el decorado de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Muchas gentes lo consideraban loco. Sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de este gran fête, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles, y su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes y cosas fantásticas. Mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y aditamentos inapropiados. Delirantes fantasías, atavías como de loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarro. Algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia. De un lado a otro de las 7 salas pavoneábase una muchedumbre de pesadilla, y esa multitud, la pesadilla, contorsionábase en todos sentidos tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado. Todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadilla quedanse yertas, paradas, pero los ecos de la campana se van desvaneciendo. No han durado sino un instante y apenas han desaparecido. Una risa leve mal reprimida se cierne por todos lados, y una vez más la música suena, vive en los ensueños. De un lado a otro, retuércense más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el salón más occidental de los 7 no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre, y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra, llega desde el cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando por último sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y apaciguáronse las evoluciones de los danzarines. Y como antes se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas. Por esto ocurrió tal vez que con el mayor tiempo se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos. Y quizás por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubiese ahogado en el silencio los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, finalmente, el terror, el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito,
puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisionomía de un cadáver que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para presentar mejor su papel, pavoneábase de un lado a otro entre los que bailaban, se le vio, en el primer momento, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero un segundo después su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó, con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apoderaos de él y desenmascararse, para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir del sol. Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde hallábase el príncipe próspero al pronunciar estas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte, y la música había cesado a un ademán de su mano. Ocurría esto en la Cámara Azul, donde hallábase el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, en tal instante, estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, acercábase cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para prenderle. De tal modo, que sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras, sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que de todos se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, volvióse bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia, y agarrando al desconocido, que manteníase erguido e inmóvil como una gran estatua a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que se había aferrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las salas de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano extinguióse con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes se extinguieron,
y la niebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from, burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know, so smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just if you could cut me loose. Oh, everything I've lost on you is I lost on you. Oh, is I lost on you. Baby, is I lost on you. Is I lost on you. I wish that I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just if you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is I lost on you. Llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Nico Pisano, Matías Mosquera pasó también allí por el comienzo del programa, hablándonos un poco de esta hiperexigencia, la soledad, la discriminación a la comunidad negra en los Estados Unidos, The Last Dance, el documental sobre los Chicago Bulls, Marquitos Maswich hace un ratito nomás, leyendo a Edgar Allan Poe. Yo estuve leyendo algún cuento también y poniéndome un tanto triste en la apertura y editorial del programa del día de hoy. Estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestras casas, tratando de siempre manifestarnos en lo que nosotros creemos que es lo correcto, probablemente equivocándonos, pero siempre con un sentido genuino y honesto para con ustedes que están del otro lado. Estuvo Mechi Cerrota en la producción del programa, Santiago Casserly y Sole Tuchilo en los controles técnicos. En la semana nos podemos comunicar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, @CQP Radio en todas las plataformas, CQ Podcast, así nos buscan en Spotify para escuchar este programa por partes. Ojalá la hayan pasado bien, es también el objetivo de alguna u otra forma. Nos reencontramos por la radio, por Symphony 91.3, la radio que marca el norte, el próximo martes a las 11 de la noche, si Dios quiere y este mundo no explota como aparentemente está tratando de hacer. Quitarse a todos los humanos de encima. Chao, que descansen.